Hola, mi nombre es Mario Cisneros Silva, soy estudiante de Prepa Línea SED, perteneciente al grupo M8C3G30-073, asesor virtual María Elena Aldaba Martínez, y esta es la introducción de mi anteproyecto de los derechos humanos. Introducción. La diversidad cultural en nuestro país es algo que podemos apreciar con el simple hecho de salir de casa y mirar a nuestro alrededor. Somos mexicanos, pero somos diferentes, con religiones diferentes, ideas diferentes, una cultura diferente a la de nuestro vecino. Para proteger esa manera de pensar existen los derechos humanos, porque por el simple hecho de nacer estamos protegidos sin importar nuestro origen étnico, discapacidad, condición social, religión, opinión o preferencias sexuales, o cualquier otra cosa que atente contra la dignidad humana o tenga por objetivo anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, como lo marca el artículo 1 de la Constitución Política Mexicana. Para poder existir como sociedad es necesaria la diversidad y la aceptación de las mismas y la divulgación de los derechos humanos. Entenderlos y llevarlos a cabo. Erradicar la discriminación no es imposible si se mira del ángulo adecuado, como por ejemplo enseñar a los niños sobre la diversidad de las diferentes culturas y formas de pensar de los individuos y a respetar su espacio sin afectar a terceras personas, porque entonces estarían infringiendo las leyes que de igual forma protegen los derechos de todas las personas sin importar su género, al no ser molestados en su persona, domicilio o familia, como lo marca el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Objetivo del estudio. El objetivo de este anteproyecto es exponer las violaciones de los derechos humanos de los cuales son víctimas todos los adultos mayores de la tercera edad, al ser catalogados por la sociedad como ciudadanos no útiles y generando una carga más para el Estado, sin importar cuál productivo fueron en su juventud. Al no ser asesorados adecuadamente y sufrir injusticias constantemente de parte de familiares y de la sociedad en general, al no respetar sus derechos fundamentales. En este anteproyecto trataré de resumir de manera concisa y coherente el horror al que muchas personas mayores son víctimas, aunque existen programas sociales de ayuda para las personas mayores. Esto no impide que sigan siendo violentados sus derechos humanos, los cuales están protegidos por la Constitución Política y la CNDH en México. Planteamiento del problema. México no tiene políticas integrales para responder al envejecimiento de la población y hay una ausencia de enfoque de los derechos humanos y de la participación de las personas mayores para el diseño de planes y programas para atender las necesidades de este sector, de acuerdo con un informe especial elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH,
aunque los hechos violatorios afectan todos sus derechos humanos, aquellos que les han sido más vulnerados son el derecho a la seguridad jurídica y el debido proceso, derechos a las víctimas u ofendidos, a la seguridad personal, el derecho a la salud, el ejercicio indebido de las funciones públicas, el derecho al trabajo, al agua, el trato digno, son otros de los derechos violentados a esta población. La discriminación y la desigualdad a la que son sujetos por el simple hecho de ser mayores de edad. Objetivo y preguntas de la investigación. ¿Por qué en México se discrimina a las personas mayores de edad en situación de calle? ¿Qué políticas o programas necesitaría el país para garantizar el bienestar de los adultos mayores? ¿Cómo se podría cubrir las necesidades de los adultos mayores que viven en zonas rurales y de difícil acceso? ¿Cómo garantizar que reciban cuidados de salud dignos y de acuerdo a su diversidad cultural? ¿Cómo facilitar ayuda legal sin ser víctimas de la misma? ¿Cómo formar comités integrados por ellos para la creación de programas donde satisfaga sus propias necesidades? Los adultos mayores, aunque no en su mayoría, son el sector de la población más vulnerables, debido a que un gran porcentaje de ellos son analfabetas o han perdido algún sentido, como disminución del sentido de la vista, pérdida auditiva parcial o completa, alguna limitación motriz que les impide llevar una vida normal. Por ello son más propensos a que sus derechos sean violentados sin ninguna consecuencia para los infractores, donde las víctimas seguirán siendo víctimas hasta el final de sus días. Justificación. Es una gran tristeza mirar personas mayores en necesidad y que la sociedad alrededor sean indiferentes. Considero urgente y relevante tomar acción ante esta problemática e ir preparando el camino. En cierta parte es incoherente no pensar que sin duda alguna llegaremos a esa etapa de nuestras vidas. Y qué agradable sería que hubiera sitios especializados en donde en todo el país, donde el trato a las personas mayores fuera un trato digno y de calidad, dado por profesionales. Sin embargo, se tiene que trabajar duro para hacer un cambio en nuestras leyes y un cambio de conciencia en la sociedad, para poder actuar de forma correcta y adecuada, donde las leyes realmente actúen en contra de los individuos que violenten los derechos humanos y constitucionales de las víctimas, donde realmente se aplique un Estado de Derecho. Pero ¿cómo lograr un cambio? ¿Es difícil o imposible? El cambio comienza con uno mismo, exigiendo por los que no pueden exigir, siendo la voz de los que no tienen voz. Haciendo el cambio, se cambia. Delimitación especial: Acapulco de Juárez Guerrero, incluyendo la zona de la montaña, Costa Chica y Costa Grande. Población: los habitantes de la costa de Guerrero. Marco teórico: es importante definir dos cuestiones
importantes en la investigación, como lo son, por un lado, la violación de los derechos humanos de los adultos mayores. Según los derechos humanos de las personas mayores, toda persona nace libre en dignidad y derecho, sin distinción alguna, incluida la edad. Por lo tanto, el Estado y la CNDH se han visto rebasados al no satisfacer estas necesidades, que son un derecho, como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la última cuestión, y no menos importante, ¿realmente se podría producir un cambio en la sociedad para poder ofrecer una vejez digna a toda persona que la necesite? Un lugar digno donde terminar sus últimos días, sin ser víctima de abusos y violaciones de sus derechos, y que los individuos que actúen con alevosía y ventaja sean sancionados conforme a la ley. Metodología. Metodología de la investigación cuantitativa es una estrategia de investigación que se encuentra en cuantificar la recopilación y el análisis de datos. Se forma a partir de un enfoque deductivo en el que se hace hincapié en la comprobación de la teoría. Referencias: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Envejecer con Dignidad y Derechos Humanos en México. Bueno, esto ha sido todo por mi parte y me despido.